Bueno, muy bien, bienvenidos al curso de Power BI. Vamos a empezar con nuestra primera clase. Les voy a compartir aquí la pantalla, pero antes de empezar, vamos a hacerle una adaptación a Power BI para que les quede exactamente como yo lo tengo. Bien, entonces, abrimos Power BI, por favor. Los que lo instalaron, pues ahí está el icono o aquí en inicio pueden escribir Power BI, ¿no? Aquí. Abren el icono de inicio y aquí pueden escribir Power BI, que él también ahí se los muestra y lo abren, ¿sí? Bueno. Bien, eh, para que ese Power BI les quede así como yo lo tengo, bueno, como todos los documentos de Microsoft, Excel, Word, PowerPoint, todos ellos, cuando usted los abre, pues él pide abrir un documento en blanco. Aquí es lo mismo, un informe en blanco y llegamos allí, ¿sí? Profe, a mí me está apareciendo un letrero que dice por demanda popular el modo oscuro está aquí. ¿Ahí qué le doy? ¿Lo cierro o hay que ¿Cómo le darle dice, algo allí? perdón? Por demanda popular el modo oscuro está aquí. Personalizar la apariencia, vista previa, No, dele por ahí valor cancelar o predeterminado. algo así. Seguro, Ok, es que eso cada mes le colocan cosas a esto. ok. ¿Ya lo tiene? Sí, ya estoy ahí. Bien, esto es lo que tiene aquí al lado izquierdo unos paneles que yo los tengo así, mira. De pronto usted lo que les aparece aquí es un cuadrito, un panel aquí. Entonces, para que les quede aquí así el panel vertical como yo lo tengo aquí, este panel es el que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Se van a venir aquí por archivo, por favor. Y por aquí donde dice opciones de configuración. Opciones. Donde dice características de versión preliminar, le activan todas esas casillas. Todas las activan. Después de que las activan, le dan a aceptar, cierran el programa y vuelven y lo abren, por favor.
Profe, me salió guardar este archivo, no sé qué, le doy guardar. No, no hay necesidad de guardarlo. Ok, O si quiere, pues le solamente coloco un lo nombre cualquiera cierro. ahí, le da a guardar y no importa. Y vuelve y lo abre un archivo en blanco. Ok. Una pregunta, es que a mí me salen solamente tres de los iconos que le salen a usted al costado derecho. No sé si es porque eso después se va a agregar o ¿Cuáles iconos me hablas? esos que está señalando ahí. Le salen Te solo salen, los bueno, no primeros tres. importa, ya después estos se te van activando de marcadores y estos después se te Ah, van ok, activando. ok. Lo importante es que le aparezcan los tres primeros. Sí, ¿Listo? Sí, bien. sí, señor. Lina, ¿listo? Paula, Sí, yo ya. Paula, ¿cómo Sí, te profe, fue? ahí estoy. Ahí Sí, estoy. señor. Bueno, me dicen cuando ya estén listos, ¿vale? Ahí. Bueno, esa es como todos los programas, es la interfaz inicial que tiene Power BI, ¿no? En el lado izquierdo, en este, vienen unos iconos que por ahora vamos a hablar de estos tres primeros, ¿no? Bueno, en este primero, que es donde estamos, aquí es donde yo voy a diseñar las tablas dinámicas. Todo lo que hagamos en Power BI tiene un principio de tabla dinámica. ¿Qué es un principio de tabla dinámica? Quiere decir que si yo tengo una base de datos y coloco aquí la columna de clientes, pues él me saca clientes únicos, como los que ya hicieron el curso de Excel, cuando vieron las tablas dinámicas, cuando uno hace un resumen, porque una tabla dinámica es un resumen, es un agrupamiento de información. Entonces, si yo coloco los clientes aquí en este lienzo que se llama, pues ahí él me va a sacar clientes únicos, ¿no? Y a esos clientes únicos yo le puedo decir que me sume las ventas, las llamadas, los costos, los gastos, el presupuesto. Entonces yo puedo hacer todas las dinámicas. Todo lo que yo coloque aquí tiene un principio de resumen, de tabla dinámica, ¿sí? Entonces cuando yo estoy aquí, yo puedo trabajar con esto que son los datos. Los datos, pues son las tablas que vamos a subir, las bases de datos. Como no tengo ninguna, pues no me aparece ninguna. Pero si yo tuviera, por ejemplo, la tabla de ventas aquí, entonces me aparecería la fecha, el cliente, el subtotal, el IVA, la ciudad, bueno, etcétera, ¿no? Entonces yo podría coger información y pasarla aquí para hacer una tabla dinámica, como las tablas dinámicas de Excel. Entonces aquí yo puedo utilizar también, además de los datos, esto, puede utilizar. Aquí siempre hay que partir de algo que cuando usted abre algo y no lo va a utilizar, de una vez lo cierra. Porque si yo abro aquí, y abro aquí, y abro aquí, y abro aquí, pues voy reduciendo el campo de acción, si ves, de trabajo. Entonces uno se la pasa abriendo y cerrando. Yo trabajo así. Entonces le doy amplitud y eso ahí tan pequeñito, pues no me voy a desgastar ahí mirando cómo hago un diseño. Entonces la idea es que uno puede ir uno trabajando. Si yo le digo, vamos a hacer una visualización, entonces vienen y hacen clic aquí y podemos escoger una visualización, ¿no? Una gráfica. Pero si ya no vamos a trabajar, entonces la recogemos. Yo le puedo decir, vamos a trabajar con los datos. Entonces venimos aquí
Y entonces aquí me aparecen las bases de datos. Pues como no tengo ninguna, pues por supuesto no me aparece nada, ¿no? Y este que está aquí es para darle formato a todo lo que yo tenga acá. Entonces, si usted coloca una gráfica, pues le puede colocar el color, el borde, el tipo de letra. Si quiere que los números le salgan en escala, le puede cambiar la leyenda, la gráfica, los colores, formato. Si yo aquí tengo una base de datos, una tabla que llamamos, entonces esa tabla le puedo decir, yo la quiero de colores, con letra tal, con tamaño de letra tal, etcétera. Formato. Entonces son los tres iconos: datos, visualizaciones y formato. Por ahora con esas tres tenemos para trabajar, ¿no? Bien, entonces la idea es aprender. Porque, por ejemplo, vayamos aquí a formato. Usted dice formato y yo le puedo decir fondo del lienzo, ¿sí ves? Y sigo abriendo papel, pero si usted no vuelve y recoge, se puede confundir. Entonces yo dice, bueno, yo trabajé con fondo, entonces recojo fondo. Trabajé con tapiz, recojo tapiz, pero siempre es tener que el panel no me confunda. Cierro si no lo voy a trabajar. Ensállenlo ahí un momento, por favor. Entonces, abran del formato que es el que podemos trabajar. Por aquí, fondo de lienzo. Le pueden colocar un color si quieren, no les dé miedo. Le quitan por aquí la transparencia. ¿Sí? Por ejemplo, mira que le dije fondo de lienzo. Le coloqué un color. Y por aquí le quité la transparencia porque cuando lo coloqué me lo coloca 100% transparente. Que terminé de trabajar el fondo del lienzo, lo recojo. Que ya no quiero trabajar más con formato, lo recojo. Y esa es la manera para que no te pierdas, ¿sí? Le voy a volver a colocar un fondo blanco, entonces nuevamente, formato, fondo del lienzo. Y en el color le digo color blanco. Ya, 100% transparente. Entonces, la idea es aprender primero para uno no perderse y no confundirse, ¿no? Aprender a manejar estos paneles, ¿no? Aprender a manejar estos paneles bien. Correcto. Bueno, están aquí el de tabla, que es este. Que las tablas, cuando yo cojo el de tabla, que son las bases de datos que vamos a subir, entonces aquí me aparecen todas las bases de datos que yo vaya subiendo, ¿sí? Entonces, si subo la de clientes, como lo que vamos a hacer ahorita, proveedores, productos, ventas, entonces las bases de datos me van a hacer aquí. Siempre debo, cuando yo vaya a trabajar con la base de datos, entonces trabajo con datos, me paro aquí, tabla, vengo aquí a los datos y aquí me aparecen todas las tablas. Y aquí, entonces, pues yo ya escojo lo que quiera trabajar, ¿no? Ya lo vamos a hacer. Bueno, y finalmente viene la vista de modelo. Entonces, en la vista de modelo es donde vienen, también me muestra todas las bases de datos, pero es para relacionarlas, lo que yo les decía ahorita, que ya se lo voy a explicar. Entonces, yo ya puedo relacionar para poder cruzar datos como una especie de buscar B, ¿no? Pero se hace de una manera más fácil. Arriba pues viene el menú, muy parecido a Excel, ¿no? Pues aquí puedo recoger este menú. Aquí lo puedo ampliar. Yo normalmente siempre trabajo con. Y vienen algunas opciones que ya las vamos a ir conociendo en la medida que vayamos trabajando. Bien. Ubiquémonos aquí en visualización. Entonces, el proyecto que vamos a trabajar en Power BI son unas bases de datos de Excel. Con esas bases de datos de Excel, yo necesito presentar un informe, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir a conocer las bases de datos de Excel. Entonces, cerramos aquí y nos vamos para la
Profe, no te estamos escuchando. ¿No me están escuchando? ¿En serio? Ahí sí ya, pero yo ahorita no te estaba escuchando. Ah, bueno, me dicen ahí para yo, profe, no te escucho, entonces yo miro a ver qué es lo que pasa. Ya ahí bien, ¿cierto? Pensé que era que se me había apagado el micrófono. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, ahí te estoy escuchando. Bueno, bien, perfecto. Muy bien. Listo, entonces las bases de datos que vamos a trabajar, la tenemos aquí en esta que acabé de renombrar, que se llama ventas. Ahí tengo 4 archivos. Resulta que hay que hacer 2 informes. Vamos a abrir aquí ingreso, esta. Profe, qué pena, pero no sé, es que como se te fue el audio, no sé en qué carpeta te metiste. Yo me quedé como cuando cerramos el Power Ah, BI. bueno, ok, tranquila, tranquila. En la que dice Power Pivot, Ok, ¿sí? ajá. Esa le cambié el nombre a ventas. Le cambié el nombre a la Ah, carpeta. ok, le cambiaste el nombre a la carpeta, le pusiste Ventas. venta. Eso, Ok, ventas. listo. ¿Listo? Y ahí dentro de esa Ajá. carpeta, Ujú. 4 archivos, ¿cierto? Sí, Entonces vamos a trabajar con el que dice, vamos a trabajar con todos los 4 archivos, pero vamos a ujú. inicialmente abrir ingresos. Ok, Entonces, ese es el que tengo aquí abierto. Entonces, en este archivo hay 2 bases de datos. Una que dice recibos de caja y otra que dice ventas. Estas son las 2 bases de datos principales con las que yo voy a presentar un informe. O sea que cuando usted va a hacer un informe y le mandan bases de datos, usted tiene que establecer primero que todo cuál es la base de datos principal, ¿no? Con la que usted va a mover el informe. Como puede que no sea sino una, entonces no tiene ningún problema, ¿no? Pero ¿por qué tengo varias bases de datos? Pues porque aquí tengo una información en ventas, por ejemplo, que es con la que vamos a empezar a trabajar, que a mí sobre esta base de datos me están pidiendo un informe, ahí es donde empieza, ¿no? Empieza el cuento de esto, ¿no? Porque cuando usted le dan una base de datos, si usted tiene toda la información en la base de datos, pues usted feliz de la vida porque no tienes que hacer ningún proceso de transformación. Pero si usted le pasan una base de datos y le piden, dígame, hágame esto, presénteme esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, entonces donde empieza el dolor de cabeza porque dice usted, ¿y dónde está esa información? Pero aquí no está. Entonces, ¿cómo voy a hacer para implementar esta base de datos y presentar el informe que me está pidiendo gerencia, administración, mi jefe? Entonces, ahí es donde realmente es importante aprender a coger experiencia en eso, ¿no? Como pueden haber bases de datos que tiene todo, pero esa felicidad les cuento que no es siempre. Muy rara vez se da que uno tenga una base de datos con toda la información, pues ahí ya de papaya para uno felizmente sentarse a diseñar los informes, ¿no? Entonces siempre normalmente hay que implementar. Implementar quiere decir que le debo quitar, le debo poner, le debo agregar, le debo separar, o sea, arreglar la base de datos para que tenga las condiciones de yo poder presentar el informe que me están pidiendo. Entonces empecemos con este de ventas. En este de ventas tengo números de facturas únicos, lo que quiere decir que cada registro es una venta. Son registros, son ventas de un solo valor, ¿sí? Primero hay que establecer eso. Entonces, por eso aparece la factura 4872, 73, 74, ¿no? Entonces, cada una de estas es una venta, ¿cierto? Cada una de estas es una venta. Pero en esta venta no tengo sino la cédula del cliente que le vendimos. No tengo el nombre. Entonces, por eso es que tengo aquí la base de datos de clientes que también la voy a subir ahorita para poder cruzar el nombre del cliente como un buscar B, ¿cierto? ¿Todos manejan el buscar B? Yo doy por hecho que sí. ¿O hay alguien que no maneja el buscar B? ¿Lo conocen?
Yo creo que lo acabo de ver, pero pues que lo maneje así 100%, no. Bueno, entonces les voy a hacer un ejercicio para que, porque es que esa fundamentación que estamos viendo es importantísima, tener un buen piso para poder entender todo lo que uno hace. Entonces lo vamos a hacer aquí en Excel. Entonces, vamos a venir aquí y abrimos ingresos. Ahora, ya lo tengo abierto, perdón, ¿cierto? Y voy a abrir clientes. Voy a hacer un solo ejercicio. Bien. Estos clientes que están aquí, estas cédulas que están aquí, son las mismas cédulas que yo tengo aquí en ventas. Son estas mismas cédulas, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Estas cédulas que están aquí, que están repetidas porque pues a un cliente si yo le vendo 10 veces, pues 10 veces le voy a decir, deme su cédula. ¿Sí o no? Entonces, lo que nosotros hacemos en Excel, cuando vamos a hacer una tabla dinámica, un informe, es que yo no puedo presentar un informe solamente con la cédula. Yo tengo que saber cuál es el nombre de esta cédula. Entonces, esta cédula la tengo aquí en la base de datos de cédulas de clientes. Es esta, ¿sí es? Entonces, quiere decir que esta cédula pertenece a Bolaño Inés. Entonces, el buscar B, bueno, también está el buscar X, pero veamos el buscar B, que es el más conocido. Entonces, el buscar B le va a decir, vea, yo necesito que esta cédula la busque en esta base de datos. Entonces, él se viene buscando por aquí. Y si la encuentra, entonces yo le voy a decir, páseme el nombre. Pero ¿cómo hago decirle para que este nombre me lo pase y me lo ponga aquí? ¿No? Vamos a insertar aquí una columna, por favor. Botón derecho, insertar, ¿sí? Entonces, aquí yo le voy a decir, búsqueme esta cédula, búsquemela aquí. Yo marco la base de datos. Y si la encuentra, páseme lo que hay en la columna 2. ¿Por qué 2? Porque cuando yo la marco, Excel inmediatamente le dice, desde donde yo empecé a marcar, entonces dice, está la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4 y la columna 5. Eso no lo vemos por ningún lado, pero eso hace Excel. Si yo la marcara desde aquí, entonces esta sería la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. Pero como la estoy marcando desde aquí, entonces yo le voy a decir, vuelvo y repito, antes le voy a decir, esta cédula que está aquí necesito que venga y la busque aquí y si la encuentra, páseme lo que hay en la columna 2. El buscar B se llama buscar B porque quiere decir que es una búsqueda vertical. Buscar B, búsqueda vertical. Y el buscar B siempre realiza la búsqueda por la primer columna de la base de datos donde yo necesito cruzar los datos. Entonces el buscar B siempre va a venir a buscar aquí la cédula que yo le digo y le digo, si la encuentra, páseme lo que hay en la columna 2. ¿Por qué 2? Pues porque Excel cuando yo la marco, él dice, está la columna 1, está la columna 2. Cuando yo selecciono la base de datos, entonces él dice, esta es la columna 1 y esta es la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a hacer el ejercicio. Bueno, resulta que aquí hay algo que... Esta columna tiene una fórmula aquí que se me olvidó borrarla de un ejercicio que hice y entonces me toca quitar una fórmula porque cuando yo inserte la columna, él me arrastra esa fórmula que tiene esto. Entonces vamos a marcar la columna aquí en C.
Y por datos, aquí donde dice validación de datos, le dan ahí aceptar y le dan aceptar. Debe haber quedado con cualquier valor, aceptar. Ya ahí quité una fórmula que había ahí. Entonces repito, marca, datos, validación y escogen cualquier valor y le dan a aceptar. Y ya ahí queda libre la columna, queda virgencita, 0 kilómetros. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? Sí, sí, señor. Bien, Lucho. Bueno, Sí. ok. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a implementar esta base de datos de ventas porque yo necesito presentar un informe para saber por cliente cuántas cantidades le vendí. Por vendedor, cuántas cantidades le vendí. Por producto, cuántas cantidades vendí. Pero entonces no tengo sino los códigos, no tengo los nombres. Entonces los buscar B se utilizan para traer información de otra base de datos. A eso se le llama cruzar datos, ¿no? Que aquí es donde les digo que si esta base de datos tuviera 500.000 registros, hacer un buscar B, tendríamos que aquí esperar, hacer la fórmula y esperar por ahí unos 2, 3 minutos a que él finalmente haga todo el cruce. Como esta base de datos es pequeña, pues aquí no tengo ningún problema, él lo hace súper bien, porque Excel con bases de datos pequeñas de 600, 800, 1000, hasta por ahí hasta 5000 registros, él trabaja más o menos bien, ¿no? Pero ya de ahí en adelante 10.000, 20.000, 100.000, 500.000, 800.000 ya. Entre más registros tenga, más demorado se vuelve a manejar el archivo. Bien, entonces vamos a colocarle aquí cliente, ¿cierto? Bien, entonces vuelvo y repito, estas cédulas que están aquí, que están repetidas, están en el archivo de clientes, que son estas mismas cédulas. Obviamente en la tabla de clientes son cédulas únicas, ¿cierto? Yo no puedo tener en la tabla clientes 2 veces este número. En la tabla clientes hay cédulas únicas, pero en la tabla ventas, por obvias razones, la cédula se repite. Pues ¿por qué se repite? Porque si yo le vendo 10 veces al cliente, pues 10 veces le voy a decir, deme su cédula para poderle facturar, ¿cierto? Entonces son cédulas varias versus cédulas únicas, ¿no? Entonces la fórmula se hace así. Bien, entonces aquí le voy a decir, igual, le voy a decir, igual, buscar B. Bueno, y voy a hacerlo desde el asistente, aquí desde FX. El valor buscado es el que tengo aquí. Aquí es donde la gente se confunde con el buscar B, porque el valor buscado se van para clientes y colocan la cédula del cliente. No, el valor buscado es la cédula que tengo aquí en ventas. Entonces le digo, yo quiero decirle, esta cédula que está aquí en B2, necesito que me la busque. Entonces voy y me paro aquí. Después de que me haya parado aquí, te le digo, necesito que me la busque aquí y selecciono esto. Y si la encuentra, tráigame lo que hay en la columna 2. Y aquí siempre viene 0. Y le damos a aceptar. Y ahí está. Le doy doble clic
Y a eso se le llama un cruce de datos. ¿Sí o no? Sí, señor. Vamos a repetirlo con el código del asesor. Entonces tengo que abrir la base de datos de asesores. O sea que cuando yo voy a trabajar información con dos archivos, la información la tengo que tener abierta. Aquí está. Vamos a hacer lo mismo. Eso es lo que se llama implementar una base de datos, porque estoy pasando información que no tengo. Como puede ser un nombre, como puede ser un cálculo, como puede ser un valor, una fecha, traerme información. Pero para poderme traer información de otra base de datos deben de haber dos campos coincidentes, que en este caso son las cédulas, ¿no? Ahora, aquí también va a haber un valor coincidente porque aquí está el ID del asesor. Entonces voy a insertar la columna y lo voy a llamar asesor. Entonces vuelvo y le digo, igual, buscar B, abro paréntesis, FX. Valor buscado es este. ¿Dónde lo voy a buscar? Entonces lo tengo en el otro archivo. Y lo marco. Los buscar B, cuando los voy a utilizar, siempre es importante el valor que le está buscando, que en este caso son los códigos, deben de estar ahí en la primera columna de la base de datos. Ese es el truco del buscar B. Este código del asesor no puede estar ni aquí en la segunda o por aquí al final. Debe de estar al comienzo. Si usted está cruzando con nombres, entonces ese nombre que esté cruzando debe estar en la columna primera, porque el buscar B siempre busca es por aquí en la primera columna. Y cuando la encuentra es cuando yo le digo que me traiga el dato que yo necesito, la columna 2, 3, 4. Esa es la clave del buscar B, que de la tabla donde usted va a cruzar datos, debe tener en cuenta que eso está en la primera columna del archivo. Bien, entonces le estoy diciendo que de toda esta información, cuando encuentre el código, si lo encuentra, entonces que me pase la columna 2, que es donde está el nombre del asesor, aquí, 2, y aquí siempre viene 0. Y le voy a aceptar. Ahí está, y lo copio. Y ya tengo implementada esa base de datos. Ya solucioné porque tengo los nombres. Entonces ya podría hacer una tabla dinámica con el nombre del cliente y con el nombre del asesor. Eso es un buscar B. ¿Me lo entendieron? Sí, profe, perfecto. Bien. Bueno, pero esto es lo que ya no se hace, lo que yo estoy haciendo aquí. Esto es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en Power BI, porque si yo tengo aquí 200,000 registros y voy a hacer un informe, entonces lo que hago es meterle 200,000 registros de nombres de clientes, 200,000 registros de nombres de asesor, 200,000 registros de nombre de productos. ¿Qué estoy logrando con eso? Pues que la base de datos se vuelva más pesada, porque le estoy cargando más información y además Excel no está preparado para manejar grandes volúmenes de datos. Ese era el dolor de cabeza hace muchos años cuando nosotros íbamos a presentar informes y necesitábamos implementar bases de datos con buscar B. Si esto tuviera 200, 500,000 registros, aquí estaríamos con la mano en la quijada esperando a que él termine.
Muchas veces hasta el programa se bloquea, se sale, ¿no? Eso es una locura. Esto es lo que ya no debo de hacer en los informes y es lo que vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, bien, yo voy a borrar esta columna de clientes, la voy a volver a dejar como estaba, eliminar, y voy a eliminar esta de asesor. Bien. Entonces, la idea de la implementación es que usted no la haga aquí. Para eso tiene Power BI, o sea que yo voy a subir estas bases de datos a Power BI y en Power BI hago los cruces, que es lo que estoy haciendo aquí. Pero para poder subir estas herramientas, estas bases de datos a Power BI, deben de tener unas características. Primero, si usted va a subir la información directamente a Power BI, porque es que vamos a ver que también se puede subir a Power Query, que es otra herramienta de alistamiento. Entonces, hay que tener en cuenta que las bases de datos, antes de subirlas a Power BI, deben de tener unas condiciones. Número 1, las bases de datos no pueden tener títulos. El título ya es distribuciones, el gancho limitada, relación de ventas. Eso no va. Mire que aquí no lo tengo. La base de datos debe estar conformada de que cada dato vaya en una columna. En una columna va el número de factura, en otra columna va la cédula, lo que se llama una información tabulada, ¿sí? En otra va la información del IDO del asesor, listo, está bien, ¿cierto? Las bases de datos no pueden estar partidas con espacios, o sea que usted dice, hay muchas personas que insertan aquí una fila, entonces dicen, no, es que ahí con esa fila yo separo bien lo de Cali y de Bogotá y así me queda más chévere, más bonito. Esto no puede existir en una base de datos. Ni filas ni columnas en blanco. Puede que la base de datos te falte una cédula, te falte por aquí una cantidad, una forma de pago. Pues ahí no hay error de estructura, hay un error estadístico cuando yo esté presentando informes porque no tengo la información completa. Pero en ese momento estamos mirando esa estructura, o sea que la base de datos esté en las condiciones para poderla procesar. La base de datos no puede tener totales de columnas, que esa es una maña vieja de mucha gente de estar totalizando las bases de datos. Para eso es lo que vamos a hacer los informes. Si a mí me dicen, yo necesito cuántas cantidades se vendieron de la bodega, tal, cuánto se vendió de crédito, cuánto se vendió de contado. Para eso son los informes, pero aquí en la base de datos yo no puedo totalizar, ni sacar promedios, ni cantidades, nada. La base de datos es solamente los registros. Si ustedes le dan aquí control y flechita abajo, por favor. Entonces mire que esta base de datos no tiene totales de columnas, ¿sí? Ni tampoco, voy a volverle a dar control, flechita arriba, control, flecha abajo, control, flecha arriba. Bien. Lo otro es que la base de datos debe de tener formato de tabla. Los formatos de tabla es un formato especial que maneja Excel para los informes. ¿Cómo convierto una base de datos a formato de tabla? Es muy sencillo. Usted ya parándose en la base de datos, teniendo en cuenta que ya no hay títulos, que no hay totales de columnas, que cada dato va en una columna, simplemente se para en cualquiera y por aquí por insertar le vas a decir tabla. No necesito marcarla, voy a darle escape. Si yo me paré aquí, no necesito marcarla. Le puedo decir aquí, me paro en cualquiera y le digo insertar y le digo tabla, no tabla dinámica, tabla. Y él automáticamente la selecciona
y dice que vas a crear una tabla. Aquí no tengo que cambiar nada, solamente tengo que confirmar que diga desde dónde hasta dónde va. Si yo no conozco la base de datos, entonces yo reviso que esté marcando bien. Así me gaste unos minutos más, pero yo estoy diciendo, sí está marcando hasta el último registro. Entonces esta base de datos va desde A1 hasta H654 y me dice que la tabla tiene encabezados. Este concepto de encabezado es muy importante tenerlo en cuenta porque lo voy a estar mencionando a toda hora. Los encabezados de columnas son estos, ¿no? Entonces, él me está diciendo que la tabla tiene encabezado. Aquí no cambio nada, solamente le voy a aceptar. Ya. Eso es todo. Quedó convertida a tabla. ¿Cómo sé que esto quedó convertido en tabla? Porque pues eso no chilló, no brincó, no hizo nada, ¿cierto? Pero lo cierto fue que me activó unos filtros aquí, ¿cierto? Y ya, quedó en tabla. Pero ¿cómo hago yo para saber que esto es una tabla? Entonces simplemente estando dentro de la base de datos. Cosa importantísima a los que les gusta estar haciendo CLI a toda hora por todos lados. Siempre tienes que estar metido dentro de la base de datos. Tienes que estar aquí dentro de la base de datos. Entonces mira que le activa aquí una pestaña que dice diseño de tabla. Esto o diseño, dependiendo de la versión del Excel que tengas. Entonces dice diseño. Entonces ahí cuando aparece esta pestaña es porque tiene formato de tabla. Mira que si yo me salgo, se va a la pestaña de diseño, pero si yo entro, vuelve y se activa. Como ya tiene un formato de tabla, le voy a colocar un nombre a esta tabla. Entonces aquí en diseño, viene en la parte de arriba, diseño, viene en la parte de arriba, donde dice tabla 1, entonces le voy a decir que esta es T, le dejo la T para que asimilar que es una tabla, y le coloco T de ventas, sin espacios, sin tildes, sin caracteres especiales. Listo, le doy Enter y ya esa tabla quedó. Bien. Profe, qué pena. Sí, dime. Es que se me fue aquí el internet y no alcancé a ver dónde sacaste lo de diseño de tabla. ¿Qué dices? Sí, esta pestaña diseñe porque yo la convertí a tabla. O sea que aquí por donde dice insertar, mira que aquí ya me aparece desactivada porque ya tiene. Ahí hace clic, le aparece un cuadrito y le da aceptar. Es todo. Ok. Muchas gracias. Ahora sí, ahí te debe aparecer diseño o diseño de tabla. ¿Sí? ¿Te apareció? Ya, sí, señor. Ok. Entonces ahí en diseño de tabla te vas aquí al lado izquierdo y ahí le vas a poner el nombre de ventas. Sí. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Bien. Gracias. ¿Qué saco yo? Con gusto. ¿Qué saco yo con que esta base de datos tenga un formato de tabla? Hay muchos conceptos que los vamos a ir trabajando, pero por ahora lo único que les voy a decir es que cada vez que entre una nueva información aquí, esta nueva información que yo meto aquí, si por ejemplo llega la factura 5525, ese registro se incorpora a la tabla. O sea que si yo ya tengo informes realizados, a los informes solamente le voy a actualizar y la nueva información que se meta aquí se actualiza automáticamente en los informes, ya sea en las tablas dinámicas o ya sea en Power BI, en Power Query, en Power Map, en cualquiera de las herramientas que se utilizan hoy para informes. Ese formato de tabla es importantísimo por eso, porque la nueva información que yo meta se incorpora y entonces los informes le voy a actualizar
y voy a tener siempre las visualizaciones, gráficas, reportes, todo al día, ¿sí? Esa es una de las características principales del por qué se convierte a tabla. Voy a borrar este registro porque no me pueden quedar registros en blanco. Bueno. Lo otro importante para poder que una base de datos se suba a Power BI, que es lo que vamos a hacer ahora, entonces, es simplemente verificar que las columnas donde se repiten las palabras estén estandarizadas, o sea, escritas de la misma manera. Yo no puedo en esta base de datos tener bodega principal y luego B prince o bodega P, o sea que bodega principal esté escrita de todas las maneras posibles, que es lo que pasa. Yo me he demorado en empresas semanas arreglando bases de datos, porque está bodega principal normal, bodega principal con tilde, bodega principal con espacio al final, luego bodega principal, entonces escribirían B principal o bodega P. Entonces me toca estandarizar para que quede siempre escrito de una misma manera. Una palabra que se repite dentro de una columna. ¿Cómo hago para saber si esta columna que es donde se repite están estandarizadas o esta? Ah, bueno, con el filtro. Pues la tabla me colocó el filtro, pero yo lo puedo quitar, ¿no? Datos filtro. O con Control-Shift-L puedo activar los filtros, ¿no? Control-Shift-L los quito. Control-Shift-L los pongo. Cuando yo tengo un filtro y abro el filtro aquí, él me muestra registros únicos. Entonces, por ejemplo, esa columna está estandarizada porque bodega copy no aparece sino una sola vez, está escrita de una sola vez. Si me escriben bodega a copy con Y o bodega copy con I latina, me aparecerían apartes. O B a copy, me aparecería aparte. Pero en este momento esa columna está estandarizada porque me saca registros únicos de todas las palabras que se repiten. Aquí en forma de pago, igual, ¿cierto? Coloquemos por aquí a este bodega copy, pongámosle una I latina. Bodega a copy, ahí. Démosle enter. ¿Listo? Ahí lo tienen. Bueno, entonces resulta que yo coloqué, lo convertí a tabla y quiero saber si esta columna está estandarizada. Entonces coloqué los filtros, los puedo activar, desactivar, por ahí o con Control-Shift-L, ¿cierto? Entonces aquí en bodega, entonces mire que me aparece bodega a copy con I latina y a copy con Y. O sea que esa columna no está estandarizada porque me sacaría dos resultados de a copy en dos grupos diferentes. Me agrupa en dos grupos diferentes. Entonces tengo que dejar un solo a copy. Entonces voy a marcar la columna y se hace un reemplazar, pues que está dentro de las funciones básicas de Excel que ustedes deben de saber, pero aquí si no la manejan, pues ya la voy a enseñar. Marca la columna y le da Control L de Lola, Control L. Entonces le dice, búsqueme bodega a copy y reemplácemelo por bodega. Ese Control L a mí me sabía callo. Porque eso es, no hay otra forma ya. O sea, aquí no hay nada más mágico que hacer cuando hay una base de datos que no tiene las columnas estandarizadas. Eso es lo que me toca hacer. Y duro
muchas veces semanas haciendo esto. Porque arreglando un solo ítem me puedo demorar eso, 10, 15 minutos por lo que le estoy diciendo. Porque tiene tilde, porque no tiene tilde, porque tiene espacio al comienzo, espacio al final, porque no lo escribieron completo, etcétera, etcétera. Entonces, arreglando un solo ítem me puedo gastar una cantidad de tiempo de una columna, de un mes. Y si tengo 5 años para arreglar. Bien, entonces, cuando hay esos errores, no hay nada más mágico, toca hacerlo así, con un buscar y reemplazarlo. Entonces lo que hice fue, como me di cuenta al filtrar que bodega copia está escrito de diferente manera, entonces marco la columna, control L de Lola, escribo la palabra errónea y lo reemplazo por la palabra correcta. Y le digo reemplazar todos. Le voy a aceptar, cierro, y si aquí vuelve y queda, ya quedó. Bien, ¿sí ves? Bien. Teniendo esto, entonces, a recibos de caja, lo voy a convertir a tabla. También en lugar de decirle aquí insertar tabla, le puedo decir simplemente parado en cualquier celda dentro de la base de datos un control T de tetero, control T. Le doy a aceptar. Y por diseño de tabla, entonces le voy a decir que se llama TRK. El nombre es cualquiera, el que usted le quiera dar. Pero acordándose que no lleva ni espacios, ni tildes, ni caracteres especiales. TRK. Esta base de datos igual, no tiene títulos, no tiene totales de columna, las columnas están estandarizadas y la acabamos de convertir en formato de tabla. ¿Sí? Bien, grabamos y cerramos. Para yo implementar esta base de datos de recibos de caja y de ventas, que en recibos de caja también está el ID del cliente, pero no tengo el nombre. El ID del asesor, pero no tengo el nombre del asesor. Entonces, aquí también tengo que cruzar datos, hacer como una especie de buscar B, pero eso es lo que vamos a hacer en Power BI. ¿Sí? Grabo, cierro y voy a convertir a tabla asesores. Entonces me paro aquí, control T y le doy a aceptar. Y por diseño, T asesores. Vuelvo y repito, el nombre es cualquiera. Lo importante es que no lleve ni espacios, ni tildes, ni caracteres especiales. Listo. Grabo. Cierro. A esta de clientes también la voy a llamar. La convierto a tabla. Por insertar tabla. No tabla dinámica, no. Tabla. Aceptar. Por diseño la voy a llamar de clientes. Grabo. La cierro. Y me falta esta de productos.
Control T. Aceptar. Y por diseño le voy a decir T productos. Listo. ¿Bien allí todos, todas? Sí, señor. ¿Cómo, perdón? Yo ya. No le escucho bien. ¿Quién Sí, habla? bien. ¿Paola bien? ¿Lina? ¿Paola? Sí, profe. Bien Sí, también. profe. Al pelo, bueno, bien, listo. Entonces, ahí yo ya tengo, entonces digamos que cuando yo voy a subir estas bases de datos, porque yo, ¿cuál es el propósito de ya no hacer todo el trabajo en Excel? Porque, pues, porque si son bases de datos grandes, pues cualquier cosa que yo haga ahí, me voy a demorar. Entonces, Power BI nació para que usted conecte esas bases de datos a Power BI y desde Power BI haga todos los procesos. Porque Power BI sí es una herramienta que viene diseñada para manejar bases de datos. Excel no es un manejador de bases de datos, Excel es una excelente hoja electrónica. ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí, los archivos tienen que estar cerrados de Excel, no tienen que estar abiertos. Ahora sí me voy para Power BI y los voy a subir a Power BI. Entonces dije en la introducción que Power BI es como un intérprete, ¿cierto?, de bases de datos. Entonces él tiene conectores que van a permitir subir bases de datos de Excel, tiene conectores para si la base de datos es de Azure, tiene conectores para si la base de datos es de MySQL, de SharePoint, a eso se le llaman conectores. Entonces, esto es un conector, este es otro conector, este es otro conector, este es otro conector. O sea, un conector es como un traductor, ¿sí? Para poder que todas las bases de datos, así sean de diferentes modelos, ¿no? Pues digamos que lo que hay que entender es que de acuerdo al programa, cada tabla tiene un formato diferente. Entonces, así es en informática, ¿no? Cada base de datos, dependiendo del programa, tiene un formato diferente, una arquitectura diferente. Entonces, Power BI lo que hace es decirle, si usted es de Excel, entonces él tiene el conector de Excel para subirla y decirle, ah, usted es de Excel, pero la convierte a un idioma de Power BI. Entonces, voy a una variedad aquí donde utiliza el conector de Excel, que puede ser por aquí, o puede ser este que dice aquí, o puedo venirme aquí donde dice obtener datos y los datos son de un libro. Todos estos son conectores, mire. Si son archivos planos, si es una base de datos de SQL, de todos los formatos de bases de datos que hay en el mercado. ¿Sí? Entonces, como las bases de datos son de Excel, entonces yo le voy a decir, yo le voy a decir que voy a subir, le voy a decir que las bases de datos son de Excel. De hecho, por eso es que este icono viene aquí al comienzo, pues porque son las que más se usan
pues a nivel mundial, ¿no? Porque este programa es aquí en Tangamandapio y en cualquier parte. Entonces le digo que las bases de datos son de Excel. Escritorio. Abro ventas y me toca empezar a subir archivo por archivo. No puedo subir todos los archivos al tiempo. Bien, entonces empecemos por asesores. Le voy a subir asesores. ¿Por qué voy a subir asesores, clientes y productos? Porque aquí en esta base de datos, en este archivo de ingresos, está ventas y está recibos de caja, que son las dos que voy a implementar. Y estas tres bases de datos tienen información que me van a permitir implementar las bases de datos con las que voy a trabajar los informes. Bien, entonces, selecciono asesores, le digo abrir. Él dice conectando porque las bases de datos quedan conectadas. Quiere decir que cuando yo haga los informes aquí, si usted hace cambios en Excel, en los informes también se van a ver. ¿Sí? Bien, entonces, le voy a decir que suba la tabla, esta, ¿no? La que dice T asesores. La otra es la hoja que también se puede subir. Él subiría los datos, pero ya sabemos que es mejor la tabla porque cuando en Excel cambie información, aquí en Power BI yo le voy a actualizar y también cambiaría porque quedan conectadas. Entonces le voy a decir cargar. Ahí la está montando. Listo, mire la que ya aquí aparece. Entonces, como es una tabla, me paro en tabla. Como es una tabla, me paro en tabla. Y mira que aquí aparece, ¿no? Esta es la misma tabla que tengo en Excel. Si allá cambian los datos, si en Excel usted cambia los datos, entonces usted simplemente le dice actualizar y él monta la nueva información que haya entrado, ¿sí? Actualiza los informes, ¿no? Entonces, tenemos la primera tabla. Entonces, podemos recoger acá. Si quiero ver los campos aquí, pues abro y abro aquí y aquí aparecen ordenados en forma alfabética. Entonces, es muy chévere porque cuando las bases de datos son grandes, puedo localizar fácilmente un campo porque lo organiza alfabéticamente. Mira, aquí están tal cual como están en la base de datos, pero aquí sí quedan ordenados alfabéticamente. Ya tengo la primera tabla. Vamos a subir la otra. Desde el libro de Excel. Escojo la tabla. Profe, a mí no me aparece eso del libro de Excel. Puedes sacarla también por aquí. Puedes sacarla por obtener datos, libro de Excel. Ah, ok, ya. ¿Sí? Sí, ya. Perfecto.
Y le digo cargar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque aquí Power BI nació precisamente para poder manipular más fácil las bases de datos. Power BI maneja bases de datos, no maneja nada más, puro bases de datos. Bien, entonces mira que ya tengo las dos tablas. Entonces, aquí es el truquito de ser ordenado. Si yo no estoy trabajando con datos, recojo. De pronto me voy para una visualización, ¿sí? Pero tengo todo el panel abierto, ¿sí es? Todo el panel disponible. Lo que no esté trabajando, yo me pasé aquí, no aquí, aquí, aquí. Pero resulta que no voy a hacer algún proceso con datos. Entonces, si me vengo aquí a datos, aquí en datos me aparecen las dos tablas, ¿sí ves? Pero si yo abro esto y sigo abriéndome, pues me puedo confundir. Entonces, si no voy a trabajar con clientes, lo recojo. Si no voy a trabajar con asesores, lo recojo. Si no voy a trabajar con datos, la recojo. ¿Sí? Bueno, si quiero ver las tablas, me paro en tabla, me abro datos y ahí me aparecen. ¿Sí ves? Si quiero trabajar con clientes, lo escojo y él lo cambia. Asesores y él lo cambia. Estando en modo de tabla. Listo. Subamos la otra. Libro de Excel. Ahí sí puedo subir. Son dos bases de datos en dos hojas. ¿Sí? Son dos bases de datos en dos hojas. Entonces le digo que me suba la tabla de recibos de caja y la tabla de ventas. Porque están dentro del mismo libro de Excel. La seleccionamos, le damos cargar. Y mira que ya tengo asesores en tabla, tengo asesores, tengo clientes, tengo recibos de caja y tengo ventas. Y me falta subir producto. El libro de Excel. Ya tengo todas las bases de datos con las que yo voy a trabajar. Ahí tengo las dos bases de datos con las que yo voy a trabajar. Pero la que voy a implementar primero es la tabla de ventas. Esta. Aquí está. La plataforma es muy parecida a la de Excel, ¿no? Yo puedo abrir aquí, por ejemplo, esta columna. Mira, ¿sí ves? Aquí. Por ejemplo, esta fecha le puedo cambiar el formato, muy parecido a lo que hago en Excel. Me puedo parar en cualquier celda. Aquí no hay necesidad de marcar la columna. Yo me puedo parar aquí y por aquí donde dice formato, pues le puedo decir, por ejemplo, un formato de fecha corta, short date, ¿sí?
cambia el formato de la fecha, ¿sí ves? Bueno. Yo necesito aquí en ventas, con esto vamos a cerrar la primera sesión de la clase. Yo necesito aquí en ventas pasar el nombre del cliente, que lo tengo aquí. Aquí sí tengo la cédula y tengo el nombre, ¿cierto? Bien. Ventas. Necesito pasar, solamente que aquí dice cédula y en la tabla de clientes dice identificación. Yo les voy a cambiar el nombre para saber que estamos hablando de la misma columna. Entonces, aquí, con botón derecho, le voy a decir cambiar nombre. Profe, qué pena. ¿Puedes de pronto aumentar un poquito tu pantalla? Es que pues no se ve casi bien. ¿En qué tabla estabas? Es que estoy en la... No, aquí no me deja manejar Zoom. ¿Ampliar más? Ah, No. Tienes que de pronto por mirar a ver si allá tú puedes como manejar un poco la presentación del Meet para que te dé ya. un poquito de Zoom, ¿sí? Pero te digo, estoy en la tabla, me paro en tabla, abro datos y estoy parado en la tabla, a ver, en la tabla de clientes. Ahí estoy parado. ¿Sí? Tabla. Y aquí me paso a la tabla de clientes. ¿Sí? Entonces, en lugar de que diga identificación, aquí con botón derecho le voy a decir cambiar nombre y le voy a decir que se llama ID cliente. Igual, el nombre es cualquiera. ID cliente. Ahí estoy en la tabla clientes. Con botón derecho, cambiar nombre. Bien. Cierro clientes y voy a abrir ventas. Entonces aquí en lugar de que se llame cédula, botón derecho, cambiar nombre y también lo voy a llamar ID cliente. Bien. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Que la tabla que voy a implementar es ventas y a ventas es la que le hace falta información. Y en otras bases de datos tengo información que voy a pasar para ventas, ¿cierto? Que es lo que llamamos cruce de datos, ¿sí? Entonces, para yo poder cruzar datos y no utilizar el buscar B, aquí hay otra función parecida, pero yo debo de unir la tabla ventas, esta tabla ventas, la voy a unir con la tabla clientes para poder cruzar datos. Esa unión de dos bases de datos a través de un campo en común es lo que se llama un modelo relacional. Eso existe hace muchos años, eso no es nuevo. Pero las bases de datos para poder cruzar datos hay que unirlas a través de un campo en común. ¿Cuál es el campo en común entre clientes y ventas? ¿Cuál es el campo en común? Pues el campo en común es a la que le acabo de cambiar el nombre. Y de cliente, que son las cédulas, y de cliente, que son las cédulas. Lo dije ahorita y vuelvo y lo repito, porque aquí está la parte que es un poquito más difícil de entender en un comienzo. En la tabla clientes tengo la cédula, y estas cédulas que están aquí son las cédulas que yo tengo aquí en facturación, en ventas. Son las mismas cédulas. Aclarando que en la tabla clientes hay cédulas únicas y en la tabla ventas
las cédulas se repiten. ¿Por qué se repiten? Pues ya lo he dicho varias veces. Porque pues si un cliente me vende, le vendo 10 veces, 20 veces, 30 veces, pues 30 veces aparece su cédula. Y teniendo en cuenta que cada una de estas es una factura, una venta. Entonces, para poder hacer una relación entre dos bases de datos, deben de haber dos campos en común. Dos campos en común quiere decir que si la una es numérica, en la otra base de datos tiene que ser numérica. Si la una es texto, en la otra también es texto. Si en la una es fecha, en la otra también es fecha. Dos campos en común. Aquí me canso de repetirlo, pero la gente siempre se me equivoca aquí. Yo no puedo relacionar el ID cliente, que lo tengo aquí en ventas, no lo puedo relacionar con la tabla de clientes con el nombre, porque eso no son campos en común. Porque yo estoy cogiendo de ventas, estoy cogiendo el ID, que es un número, y no lo puedo ir a relacionar con ventas con cliente, que es un nombre. La relación se hace con dos campos en común. Números con números, letras con letras, fechas con fechas. Entonces, cuando yo ya tengo claro cuáles son las dos bases de datos que voy a relacionar y cuál es el campo en común entre las dos, yo puedo ir a relacionar. Pero ¿por qué estoy relacionando? Es la pregunta. Estoy relacionando porque yo necesito presentar un informe en ventas y en ventas no tengo el nombre del cliente. Entonces yo necesito traerme de la tabla clientes, necesito pasar el nombre, pasar este nombre necesito pasarlo para la tabla ventas, para poder presentar el informe por los nombres. Ese es el motivo de la relación. Bien, entendiendo eso, entonces yo me paso aquí a relaciones. Aquí está, miren. Bien, y entonces voy a mover un poquito esto para que las aprendan a ir organizando. Ventas por aquí, voy a dejar recibos de caja por acá, clientes por acá, y voy a dejar productos por acá y accesorios por acá. Estas son las tablas que yo ya subí, ¿cierto? Aquí, ¿no? En este icono. Bien. ¿Cómo relaciono? ¿Quién me dice cuáles son los dos campos en comunes entre ventas y clientes? Profe, el ID de clientes. Correcto, muy bien, el ID del cliente. Entonces yo le voy a decir, mire, yo necesito unir ventas con clientes a través de un campo en común, que es el ID de cliente. Entonces yo puedo cogerlo de aquí para allá o de allá para acá. Entonces van a coger aquí ID de cliente con clic sostenido y vienen y lo ponen encima del ID de cliente y lo sueltan. Entonces dice, usted va a relacionar ID de cliente con ID de cliente, ¿sí ves? Yo no puedo relacionar ID de cliente con el nombre. Una cosa es la relación y otra cosa es el cruce. Para poder cruzar, primero tengo que relacionar. Entonces, ahí me está mostrando el mapa que está bien, ¿no? Números con números. Le digo guardar y entonces él me monta una relación que es una flechita. Voy a correrlo un poquito para acá. Eso. Donde esta flechita, al pararme en la línea, me dicen los dos campos que están interviniendo en la relación. ¿Sí? Bien, entonces, si la relación le queda mal, usted puede pararse en la línea, porque hay veces que uno por el afán lo descarga en el campo que no es, le da botón derecho y le dice eliminar, y vuelve a hacer la relación bien, ¿sí? Profe, qué pena, ¿puedes volver a hacer el pasito? Claro que sí. Voy a borrar acá
Entonces es muy fácil, vean. Cuando usted ya tiene clara las dos bases de datos que va a relacionar y los dos campos o las dos columnas que intervienen, simplemente lo que tiene es coger una, ya sea de aquí para allá o de allá para acá, no importa. Entonces coge con clic sostenido y pasa, coloca bien la puntica, sin miedo, sin susto, sin que le tiemble la mano, y ahí descarga. Y de cliente con I de cliente. Y le doy guardar. Entonces ahí acabo de unir esas dos bases de datos. ¿Sí o no? ¿Les quedó? Sí. Bien. Resulta que en ventas voy a pasarme aquí a tabla. En la tabla ventas estoy parado. Entonces, en la tabla ventas también necesito pasar el nombre del asesor. Entonces, lo mismo. Aquí tengo el ID del asesor, pero no tengo el nombre. Por eso subí la tabla de asesores, porque en asesores sí tengo el código y tengo el nombre y otros datos, pero pues ahorita me interesa el nombre. Entonces, yo voy a relacionar ventas, pero ahora es con el ID del asesor y el ID del asesor. Pero entonces aquí se llama ID asesor y en asesores se llama código asesor y le voy a cambiar el nombre. Botón derecho, cambiar nombre y le digo ID asesor. ¿Sí? No es necesario cambiar los nombres como lo estoy haciendo, porque realmente a él no le interesan los nombres. Pero sí es bueno cambiarlo para que a uno le quede fácil la interpretación de la relación. Entonces, ahora sí, si me vengo aquí a relaciones, entonces ahora voy a unir ventas con asesores a través del campo en común que se llama ID asesor, ID asesor. Clic sostenido, ponen bien la puntica, ID asesor con ID asesor, número con número. Y le doy guardar. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para yo poder pasar información de aquí para acá y pasar información de aquí para acá. Bueno, de la tabla ventas vuelvo y salgo a tabla. Me ubico en ventas, que es la que voy a presentar el informe. Entonces, de la tabla ventas, le voy a decir que también necesito presentar un informe, pero que tenga el nombre del producto. Aquí tengo solamente el código. Entonces, ahora me toca unir ventas con productos. Y el campo en común, aquí se llama ID producto. Y en productos se llama código. Le voy a poner el mismo nombre, cambiar nombre y le digo ID producto. Me voy para relaciones y ahora voy a unir ventas con productos a través del campo en común que es ID producto. ¿Siempre hay que hacer esto? Pues no. Eso depende de su base de datos, lo que les decía ahorita, porque si en su base de datos ya aparece el código del cliente, nombre del cliente, código del asesor, nombre del asesor, código del producto y nombre del producto, más toda la otra información, pues no necesita hacer esto, porque ya tienes la información
En la tabla que tienes para presentar el informe tienes toda la información que necesitas. Pero yo les aseguro que esa dicha rara vez se presenta. Siempre hay que implementar bases de datos. Hay que arreglarlas, hay que completarlas. No siempre, pero en la mayoría de casos hay que hacerlo. Listo, le doy guardar. Bien. Y ya tengo las relaciones. Nos falta después implementar los pagos, ¿no? Pero por ahora vamos a hablar solamente de ventas. Entonces, ventas, yo le puedo pasar de esta tabla de cliente, le puedo pasar información a ventas. De esta tabla de asesores le puedo pasar a ventas. Y de esta tabla de productos le puedo pasar a ventas información. Porque hay un campo en común para cada base de datos, y de cliente, y de asesor, y de producto. Bien. A eso se le llama un modelo relacional. Los modelos relacionales son cuando yo uno dos bases de datos a través de un campo en común. Si aquí en cliente yo no hubiera tenido la identificación del cliente, pailo repailo, me toca mirar cómo soluciono y le pongo las cédulas a los clientes aquí para poder después implementar la tabla de ventas. Bien, salgamos aquí a tabla y vamos a grabar. Vamos a grabar hasta lo que hemos hecho aquí. Entonces le dimos como Excel, lo mismo, muy parecido. Archivo, le podemos decir aquí guardar como, examinar, nombre cualquiera, infoventas y grabo. Ya queda, si yo abro aquí el explorador, ahí está, miren. Están las fuentes y está el archivo donde estoy diseñando el informe de estos datos. ¿Listo? Bien, voy a parar el video y vamos a salir a descanso, ¿listo? 10 minuticos y ya retornamos.